Muy buenos días, Iglesia Salem Barcelona. Os mando un abrazo, un saludo muy fuerte. Soy Juan Ángel Belmonte desde aquí, desde Salem Tenerife. Quiero enviaros, como digo, un cariñoso abrazo, no solamente de parte mío, sino también de Ana, mi esposa, y de los chicos, de toda la familia. Os enviamos un saludo muy cariñoso y bueno, pues en esta mañana me ha tocado a mí compartir este mensaje con todos vosotros. Gracias, Abraham, por confiar en mí, como siempre digo, gracias por arriesgarte conmigo y bueno, espero que este mensaje que os voy a dejar de alguna manera toque vuestro corazón y sea útil y práctico para vivir y afrontar esta vida y estos años que nos han tocado vivir, este periodo de incertidumbre en el que estamos viviendo. Pero gracias a Dios ya saliendo, ya estamos terminando el año, ya en Navidad prácticamente hemos acabado con este 2020 que para algunos ha sido tan fatídico, o al menos tan incierto, tan atípico, ¿verdad? Pero bueno, como digo, el mensaje que traigo en esta mañana espero que sea de ánimo para tu vida. Es un mensaje que lo he llamado Materiales de Primera, así lo he titulado, Materiales de Primera, y es este mensaje se encuentra en 1 Corintios, capítulo 3, de los versículos 10 al 15. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero si tú tienes ahí cualquier otra versión, puedes usar la que más te guste. Y dice así, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, le dice lo siguiente: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Bueno, pues hasta aquí el mensaje, hasta aquí el texto que he seleccionado para compartir con vosotros. Y aunque entiendo que el texto Pablo se lo está dirigiendo a una iglesia, ¿verdad? Y está en un contexto de iglesia, de comunidad, de cómo tratar y actuar en medio de una iglesia, cómo tratar a otros y cómo construir como iglesia. Yo he decidido darle un giro a este pasaje y usarlo de una manera un poquito más personal, guardando la esencia, guardando lo mismo que Pablo está queriendo decir, pero para el contexto personal, para el contexto de nuestras propias vidas. Pablo se está presentando aquí como un experto constructor y que pone una base y está dando ahora unos consejos para aquellos que vayan a seguir construyendo sobre la base que él ha puesto. Y yo creo que de alguna manera cada uno somos constructores de nuestra propia vida, cada uno estamos construyendo, después de haber recibido a Jesús, obviamente ese es el fundamento, es el mismo, le hemos puesto como la base de nuestra vida y a partir de ahí nos toca cada día construir sobre ese fundamento, construir sobre la base de Jesús en nuestra vida, pero es obvio que nuestras decisiones influyen en la calidad de vida que vamos a tener una vez puesto, como digo, ese fundamento que es Jesús. Y un día, como Pablo está revelando aquí, el día del juicio, pues se van a revelar muchas cosas. Yo digo que vamos a sufrir todos una ITV, ¿verdad? Una inspección técnica de vidas, no de vehículos, sino de vidas. Y en esa inspección técnica que se nos va a hacer, pues Jesús va a decir qué clase de materiales hemos usado, si ha merecido la pena y no, o cuáles han merecido la pena y cuáles no. Así que, como digo, en este contexto, recibir a Jesús como la base es solo el principio. Recibir a Jesús como el Señor de tu vida es un gran paso, es probablemente lo mejor que has hecho en toda tu vida y lo mejor que podemos aconsejar a a otra persona que todavía no lo ha hecho. Pero una vez hecho esto, nos toca, como digo, construir sobre esa base. Y enfocando en nuestra propia vida, te hago esta pregunta: ¿qué materiales estás usando a la hora de construir tu propia vida? ¿Estás usando oro, plata y joyas? ¿O estás usando madera, heno y paja? Cosas que cuando sufran esa inspección pueden ser quemadas y desaparezcan en ese mismo momento. O por el contrario, cosas que ante un fuego sean refinadas y adquieran todavía un valor superior. Y sobre eso quiero hablar en esta mañana, porque como decía, en la Biblia encontramos casos de personas que empezaron muy bien, pusieron un buen fundamento a sus vidas, pero después estropearon la construcción de sus edificios, de sus casas personales,
por malas decisiones, porque empezaron a utilizar materiales de poca calidad, por así decirlo. Se me ocurre, por ejemplo, Sansón, ¿verdad? Es un típico caso de alguien que empezó muy bien y después fue tomando malas decisiones y su vida no acabó tan bien. O el mismo Salomón, ¿qué vamos a decir de él? Lo mismo, alguien que empieza muy bien y termina no tan bien. Y lo mismo el rey Saúl que fue el primer rey de Israel, le ocurrió lo mismo. Empezó muy bien, puso un buen fundamento, pero después, poco a poco, fueron él, tanto los demás, tomando malas decisiones que hicieron que sus vidas o sus ministerios terminaran pues quemados, destruidos, derruidos, por así decirlo. Voy a hablar en esta mañana, como digo, mi mensaje lo voy a centrar en este pasaje que acabo de leer, pero también en la vida de Saúl. De estos 3 últimos que he hablado, quiero centrarme en la vida de Saúl, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Pero ahora quiero que lo dejes ahí aparcado. Si lo quieres ir buscando, para los siguientes versículos que voy a leer serán de ahí. Entonces, si quieres irlo buscando ya está bien, pero quiero que lo dejes ahí un momentito aparcado, el capítulo 15 de Primera de Samuel, porque quiero ir a un suceso que ocurrió no tan atrás en el tiempo, ¿verdad? Esto, el rey Saúl, pues es como en el año 1000 antes de Cristo, más o menos estamos hablando, pero no tan atrás en el tiempo, sino como en el 1980, hace como 40 años aproximadamente. Hubo un accidente, se produjo un accidente en uno de los hoteles Hyatt en Estados Unidos. Es una cadena de hoteles muy famosa, y uno de esos hoteles habían construido una pasarela, un puente grande de 37 metros y muchas toneladas de peso, que conectaba 2 alas de uno de estos hoteles. Bueno, pues resulta que en una de estas organizaron una fiesta, y en esa pasarela pues tuvo una sobrecarga de personas, había como 1500 personas a la vez ahí, y bueno, hubo, como digo, un accidente, y esta pasarela, este puente, se vino abajo bueno, pues fue un accidente trágico, porque el resultado pues se cobró 114 vidas, 216 heridos y bueno, millones de dólares de coste, ¿verdad? Que hubo que sufragar. Como digo, fue un accidente para lamentar, un accidente que nadie hubiera querido, pero sobre todo lo que más interesaba, lo que más querían conocer era el por qué esta pasarela o este puente se había venido abajo, qué había sido lo que había provocado el accidente. Y contrataron a una empresa que se dedicaba a la investigación de pues, este tipo de accidentes. Ellos fueron a investigar qué era lo que había provocado que esta pasarela se viniera abajo al sufrir esta cantidad de gente pasando por encima. Y el reporte de esta investigación lo que vino a esclarecer fue lo siguiente: el informe que esta empresa dio del por qué la pasarela se había venido abajo cuando se llenó de gente, es porque los que construyeron esta pasarela no se ciñeron a los planos originales que el arquitecto había dado. Dice que cambiaron algunos de los elementos que tenían que incluirse en la pasarela, anclajes y otro tipo de materiales necesarios para su buen funcionamiento, fueron cambiados por otros de menor calidad y más rápidos en cuanto a la instalación, ¿verdad? Entonces, estos cambios que introducieron respecto a los planos originales fue lo que provocaron que ante esta avalancha de gente en un momento dado la pasarela se viniera abajo, con las trágicas consecuencias que ya he detallado hace un momento. Puedes buscar esta noticia en internet sin ningún problema, lo vas a encontrar ahí, todos los detalles de cómo fue, etcétera, etcétera. Yo solamente te lo he resumido brevemente. Pero quisiera usar, ¿por qué cuento esta historia tuya? ¿Qué tiene que ver ahora Saúl con una pasarela de un hotel de hace 40 años? Bueno, porque creo que realmente siempre que hay una debacle, un derrumbamiento, ya sea de un edificio, como hemos visto, o de la vida o del ministerio de una persona, pues casi siempre encontramos causas detrás del por qué se han producido estas cosas. Y si mandáramos a alguna empresa, o esta misma empresa la mandáramos a estudiar la vida de Saúl para que nos dijera, oye, ¿qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con su vida? ¿Por qué fue una de las personas que empezó bien pero terminó mal? Nos gustaría saber las causas. Yo he querido hacer esta analogía, ¿no? Y quería que nosotros, tú y yo, hiciéramos ahora como de empresa, y que fuéramos ahora sí al capítulo 15 de Primera de Samuel para investigar qué ocurre con su vida. Porque en este capítulo 15 es donde vemos realmente la debacle del rey Saúl.
es la gota, por así decirlo, que colma el vaso en este momento y donde ya realmente Dios le dice, no, no cuento contigo, no sigo contando contigo como rey de Israel, me he buscado ya un rey diferente. Y aquí vamos a ver a través del profeta Samuel esta interacción entre Dios y Samuel confrontando al profeta Saúl respecto a algo que ha ocurrido. No vamos a leer el capítulo entero, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Esta es una tarea que os quiero dejar a todos para la semana, que podáis indagar en este capítulo o leer más despacio el capítulo 15 de Primera de Samuel y quizá pues incluso investigar algunas otras fallas que yo no voy a dar aquí por tiempo, pero que quizá puedes hacer tu propio estudio y desvelar más fallas del por qué le pasó lo que le pasó al rey Saúl en esta situación. Para ponernos en contexto, pasó esto. Dios estaba cansado de los amalecitas. Los amalecitas eran uno de los enemigos más feroces de Israel. En el capítulo 25 de Deuteronomio se nos cuenta, en los versículos 17 y 18, se nos cuenta cómo este pueblo cruelmente había estado persiguiendo durante décadas al pueblo de Israel, cómo había estado masacrando mujeres, niños, los más débiles, los más inocentes, año tras año, década tras década, sin piedad, habían estado atacando al pueblo de Dios. Y de alguna manera Dios se cansa ya de este pueblo y Él dice que va a derramar juicio sobre esta nación y que va a destruirlos a todos, y para eso se va a valer del rey Saúl. Entonces, en este capítulo Dios le está dando una orden al rey Saúl de luchar contra los amalecitas y aniquilar a todo el pueblo, que no dejara con vida a nadie. Este capítulo entonces nos empieza diciendo esto, los primeros versículos, la instrucción que Dios le da, y también nos cuenta lo que Saúl hace. Y como digo, para resumirlo, lo que vamos a ver es que Saúl no hace lo que Dios le manda hacer. Saúl desobedece, Saúl hace lo que él quiere hacer o lo que él cree más indicado o más apropiado hacer, y desobedece el mandamiento que Dios le da. Por lo tanto, esto es lo que provoca que Dios ponga fin a su ministerio, a su reinado, y esté buscando otro rey que le suceda. Entonces, como digo, tú y yo, como empresa investigadora, vamos a intentar ver si hubo también un cambio de materiales utilizados en la vida de Saúl que dieran con este momento en el que la pasarela de su vida o de su ministerio se viene abajo y se hunde, ¿verdad? Se derrumba. Vamos al versículo, voy a leer solamente algunos versículos sueltos y voy a dar solamente cuatro elementos de esta investigación, ¿no? 4 materiales que para mí son clave, que Saúl cambió, ¿verdad? Utilizó diferentes, cambió materiales de calidad que Dios estaría queriendo que usara en su vida por otros materiales de menos calidad que él quiso usar en su vida. Y lo primero es el versículo 12, aquí es donde Saúl cambia la humildad por el orgullo. Samuel cambia la humildad por el orgullo. Dice el versículo 12 así: temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Obviamente va a buscarle para confrontarle y para darle el mandato de lo que Dios le había dicho y qué es lo que había pasado, para darle que le diera cuentas. Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Imagínate. Había terminado la batalla, Saúl había ido a luchar contra los amalecitas y ahora va el profeta de Dios, va Samuel, a ver cómo le había ido, a decirle: oye, ¿qué ha pasado, Samuel? Cuéntame. Él ya sabía, ¿verdad? Ya sabía que no había hecho las cosas bien, pero de alguna manera se acerca para confrontar y ver qué es lo si ha obedecido o no, y lo primero que encuentra es que no está, es que este hombre se ha ido. Y dice que se ha ido a hacer una estatua en su propio honor, ¿verdad? Él, bueno, pues aparentemente según él tuvo éxito y dijo: ¡qué bueno soy! Se colgó la medallita y dijo: no, esto merece una buena estatua, esto merece una estatua en mi honor. Así que el hombre se fue a hacer una estatua y realmente lo que hizo es no reconocer a Dios como el verdadero artífice de su éxito. No reconoció a Dios como aquel que le dio el éxito en la batalla, sino que él mismo se atribuyó el éxito de sus batallas. Y yo siempre digo que cuando una persona desobedece, cuando una persona como este rey desobedece de esta manera, no es un elemento aislado. Siempre que vemos la vida de una persona cometiendo algo aparentemente que no nos cuadra con cómo la persona es, no es cuestión de ese momento puntual.
Probablemente si indagas atrás y atrás ya ha habido más episodios de eso mismo que al final le han llevado a que eso se haga un hábito en la persona y se insensibilice a ese acto, ya sea desobedecer, ya sea mentir, ya sea cualquier mal hábito que podamos pensar en este momento. Y entonces, claro, llega un momento en el que después de hacerlo tantas veces, pues uno ya sube un poco el nivel y llega a hacer pues algo que a veces al que está de fuera como un mero observador pues nos choca, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando en Saúl. Saúl aquí pues ya está borracho de éxito, por así decirlo. No es la primera vez que ha tenido éxito, no es la primera vez que Dios le ha usado en una batalla y dándole la victoria, pero en esas ocasiones seguramente él falló en darle la gloria a Dios, en atribuir el éxito a Dios, y sin decir nada quizás se lo fue atribuyendo a él mismo, hasta que vemos en este momento donde ya no solamente se atribuye el éxito de una manera interna, sino que decide exteriorizarlo y querer poner una estatua en su honor, en el honor del gran rey Saúl, por la gran hazaña contra los amalecitas. Y esto me deja una lección muy grande para tu vida y para mi vida. No olvidemos nunca reconocer la mano de Dios en nuestra vida cuando tengamos la más mínima cantidad de éxito. No esperes a que sea un gran éxito. Aún las pequeñas victorias de tu vida, los pequeños éxitos que Dios te dé durante tu vida, no olvides nunca decir gracias, Señor. Esto te lo debo a ti. Ha sido tu mano a través de mí. Y no quedarnos nunca con cosas que no nos corresponden. Porque si lo empezamos a hacer en cosas pequeñas, sin darnos cuenta, lo vamos a ir haciendo cada vez más y más y más. Y podríamos estar en una situación difícil como la en que se encontraba Saúl también. Aprendamos de Jesús, que nos dijo él mismo: aprended de mí que soy manso y humilde y haréis descanso para vuestras almas. La humildad es una de las características más esenciales de la vida de Jesús y nos manda a nosotros que la tengamos también, que la cultivemos, que la busquemos, que la fomentemos. Jesús nos dice en Filipenses que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino todo lo contrario. Él tomó forma de siervo, se hizo como hombre y estando en condición de hombre aún se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y en esa misma humildad y obediencia es en la que Él quiere que tú y yo vivamos también. No cambiemos un material de primera como es la humildad por un material de mucha peor calidad como es el orgullo. No hagamos esto nunca, sería un gran error. Este es, como digo, el primer elemento que veo en la vida de Saúl, el primer material en su vida que cambió para mal. Pero hay más, los versículos 20 y 21, como he dicho, voy a ver 4 de estos elementos que Saúl cambió en la construcción de su propia vida o de su propio ministerio. Saúl cambió la confesión por las excusas. Y leo los versículos 20 y 21 de este mismo capítulo. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Qué curioso, cómo me suena esto a un jardín de hace muchos años atrás. Yo no he sido yo el culpable, no, el culpable ella, el culpable el otro, aquí el culpable el pueblo. Lo que había pasado es que realmente había hecho la tarea a medias. Saúl sí había vencido a los amalecitas, se había matado a muchos de ellos, pero se había quedado con lo mejor, se quedó con el rey. Y luego del botín se quedó con los mejores bueyes, con los mejores carneros, con todo lo mejor que vio, y lo que tenía era de poca calidad. Eso fue lo que desechó, eso fue lo que mató, eso fue lo que realmente no quiso. Pero él sí se trajo lo mejor, o sea, no obedeció para nada a lo que Dios le había pedido. Sin embargo, aquí cuando se ve confrontado por el profeta Samuel, él dice: no, si yo sí lo hice, si yo, mira, si... claro, en parte sí lo hizo, pero no lo hizo tal y como Dios se lo mandó. Y como digo antes, ¿no? La reacción suya primeramente no fue reconocer el error, no fue el confesar, pues sí, lo he hecho mal, sino que él empezó a poner excusas. Han sido las tropas, fue el pueblo el que quiso que cogiéramos unos cuantos corderos y unos cuantos bueyes y el rey, pero mira, si al final esto es para sacrificarlos, si el fondo, el fin era bueno, por tanto, no importa si he desobedecido o no, si al final lo que quiero es bueno. Bueno, pues todo este tipo de argumentación que suena, pues nos sonará muy conocido. Probablemente tú y yo en algún momento lo hemos hecho también. Cuando nos vemos atacados, lo que queremos es echar balones fuera de una manera fácil, pero no siempre es lo mejor. La palabra de Dios nos enseña que es mucho mejor confesar
nuestros errores, que no intentar ocultarlos, que no intentar excusarlos o echarlos fuera o hacer como que no están. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el libro de los Proverbios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida en este aspecto? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos atacados o confrontados, por así decirlo? Cuando Dios pone su dedo en la llaga y nos duele, ¿qué hacemos? ¿Reconocemos el error o somos como Saúl, dados a poner excusas? No caigamos en esta trampa tampoco, no cambiemos los materiales. El confesar nuestros pecados, es decir, Señor, sí, reconozco que lo hice mal, perdóname, ayúdame a hacerlo mejor la siguiente vez, que fue lo que el rey David hizo después, ¿verdad? Dios no nos está pidiendo a ti y a mí que seamos perfectos, porque ninguno lo vamos a hacer. En algún momento de nuestra vida es muy probable que metamos la pata sin querer. Pero lo importante no es eso, sino cómo reaccionamos ante el error, cómo reaccionamos cuando Dios nos confronta y nos dice, oye, Juan Ángel, lo que has hecho me parece que no lo has hecho del todo bien. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionas tú? Te pregunto en esta mañana. Confesamos y como el rey David y decimos, he pecado contra el cielo y contra ti, no tengo excusa, perdón, y aprendemos y seguimos hacia adelante, o hacemos como el rey Saúl y muchos otros, que ponemos la excusa y miramos a los lados a ver a quién podemos culpar de nuestros errores, de nuestras decisiones. No hagamos esto nunca. Utilicemos siempre el material de primera, que es la confesión, y no materiales más baratos, como es el poner excusas. Tercer material, versículo 22. Aquí vemos que Saúl cambia la obediencia y la sumisión, la cambia por sacrificios y ofrendas. Samuel respondió, versículo 22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Sabes? Ser obediente requiere siempre un abandono de mi voluntad. Y esto es una cosa que al ser humano también nos cuesta mucho. Es más fácil ofrecer sacrificios y dar ofrendas y cosas que aunque nos duelan, las podemos manejar. Es más fácil eso que obedecer cuando realmente es algo que no queremos hacer, cuando hay que doblegar nuestra voluntad y someternos a lo que Dios nos está pidiendo. No sé si igualmente en algún momento de tu vida has podido experimentar esto de una manera personal. Yo sé que sí, en algún momento lo he hecho, ¿verdad? Cuántas veces Dios ha podido pedirnos algo y le hemos dado otra cosa a cambio, como si fuera, mira, esto también me duele, Señor, me estás pidiendo esto, pero te voy a dar esto otro que también me duele. Pero la cosa no es cuánto me duele, la cosa es qué me está pidiendo Dios. Y si Dios me está pidiendo esto, espera que le dé esto y no se lo compense con alguna otra cosa. No sé qué ejemplo ponerte. Imagínate que un día Dios te llama a irte de misionero a otro lugar, a otro país, a otra nación, y tú no te sientes capacitado o no sientes que eres la persona indicada o simplemente te da miedo o simplemente no quieres doblegar tu voluntad a lo que Dios te está pidiendo. Quizá te salga más decir, Señor, mira, no voy a ir a otro país, pero no voy a faltar a una sola reunión de mi iglesia. Y además, mira, si estaba diezmando, no solamente voy a diezmar, a partir de ahora voy a dar el 20%, Señor. Y me voy a involucrar más en la iglesia, voy a buscar qué hacer. ¿Verdad? Sacrificios, ofrendas, cosas que aunque nos duelen, en comparación con lo que Dios nos está pidiendo, es algo mucho más llevadero. Y así reaccionamos a veces, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios está pidiendo. Dios quiere obediencia en nuestras vidas y que no cambiemos la obediencia por ningún otro tipo de sacrificios y ofrendas que se nos hagan más fáciles. Así que no cambies, una vez más, no cambies nunca la obediencia por las ofrendas o por los sacrificios. Y por último, los versículos 24 al 30. Aquí vemos cómo Saúl cambia su carácter por su reputación, o el carácter por la reputación. Los versículo 24 dice, entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor tu Dios. Finalmente Saúl confiesa su pecado, ¿verdad? Bueno, a buenas horas, ¿verdad? Diría que a buenas horas.
Él confesó su pecado durante todo el diálogo que tiene con Samuel. En el fondo de su corazón él sabía que no lo había hecho bien. Desde el principio todo eran excusas, todo eran fachadas, todo era intentar salvar los muebles de una situación que sabía que no había gestionado bien. Aquí finalmente, al verse ya acorralado por el profeta, al final reconoce: sí, reconozco mi pecado, vale, reconozco que no lo he hecho bien, reconozco que he desobedecido. Después de haber visto que las otras excusas y argumentos que le había dado no le han funcionado, él decide reconocer su pecado, pero es un reconocimiento así como de aquella manera, ¿no? Él reconoció como deprisa y no lo reconoció de corazón, porque lo único que él estaba queriendo salvar ahora, habiendo visto que ya no podía escaparse, él quería salvar su reputación ante el pueblo, ante los ancianos, ante qué van a pensar ahora de mí, qué van a decir de mí los demás si se enteran de que el profeta me ha confrontado y me está diciendo que las cosas no les ha hecho bien. Tengo aquí una frase que quiero leerte: carácter es lo que Dios sabe que yo soy. Carácter es lo que Dios sabe que yo soy. Reputación es lo que los hombres creen que yo soy. ¿Sí? La repito otra vez. Carácter es lo que Dios sabe que yo soy. Reputación es lo que los hombres creen que yo soy. Y a veces, como seres humanos, también somos muy dados a querer guardar y buscar limpiar y tener en muy alta estima nuestra reputación. Pero a Dios no le interesa tanto la reputación como el carácter. No le importa tanto lo que otros piensan de nosotros como lo que Dios mismo piensa de nosotros. Y a nosotros mismos deberíamos funcionar así. Deberíamos siempre pensar: ¿qué pensará Dios de esto? Y no tanto qué pensarán las personas de esto en mi vida. ¿Cómo vas con el carácter y con la reputación? ¿Te importa más lo que dice la gente que lo que dice Dios? ¿La opinión de la gente que la opinión de Dios? ¿Intentas agradar a la gente cuando tomas decisiones antes que agradar a Dios? Cuidado si estamos desbalanceados aquí. No comprometamos nuestro carácter por una buena reputación solamente. Si puedes tener las dos, estupendo. Si podemos tener carácter, ser íntegros y luego tener una buena reputación de los hombres, no es algo malo. Pero a veces ¿verdad? Negociamos o ponemos en una balanza y le damos más importancia a una que a otra. Y es lo que Saúl está haciendo aquí. Él está más preocupado de lo que va a pensar la gente que de lo que va a pensar Dios, de lo que él ha hecho y de cómo ha manejado toda esta situación. Y cuando entonces le damos más importancia a la reputación que al carácter, entonces es cuando estamos en verdaderos problemas. Así que bueno, pues como decía antes, esta es una pequeña investigación que hemos hecho de la empresa si somos como empresa de investigación de la vida de Saúl, y mi reto para esta semana es que tú puedas leer este capítulo 15 despacio y puedas quizá encontrar algunos otros elementos cambiados de peor calidad en la vida de Saúl. Yo creo que si indagas el capítulo da para ver otros cuantos errores, algunos otros materiales de poca calidad que el rey Saúl está utilizando. Pero eso te lo dejo como reto y desafío para tu propia vida. Yo solamente quiero dejarte con una pequeña historia para terminar este mensaje. Tiene que ver con alguien, no es una historia real, ¿verdad? Es una historia ficticia, pero cuentan de un arquitecto que estaba a punto de jubilarse. Y él había sido un arquitecto con mucho renombre, de mucho prestigio, había conseguido hacer edificios de mucha calidad y casas muy bonitas, y él se iba ya a retirar y quería de alguna manera terminar su carrera en lo más alto. Así que había tenido durante toda su vida, su carrera laboral, un leal compañero y trabajador fiel que desde joven había trabajado con él y le había sido su mano derecha en todo este tiempo, en toda su vida como arquitecto. Habían hecho los proyectos juntos. Entonces un día le llama, le dice: oye, mira, quiero que vengas a una reunión conmigo. Y le dice: yo estoy a punto de jubilarme y quiero hacer mi última construcción. Tengo un terreno comprado ya y quiero construir en ese terreno la casa más bonita que haya podido hacer en toda mi vida. Quiero que la gente me recuerde no por todo lo que he hecho ya, sino por esto que voy a hacer, que la gente se le quede un buen sabor de boca y que digan: wow, este arquitecto fue famoso por este último proyecto que pudo hacer de esta casa. Así que se lo comenta, le dice: bueno, yo ya como estoy a punto de jubilarme, yo te voy a dar los planos, aquí están todos,
te dejo el diseño, te dejo todo detallado y quiero que tú seas el encargado de esta obra. Tú has estado conmigo siempre, sabes cómo trabajo, quiero que tú te encargues 100% de esta obra. Ve tú, hazla y cuando acabes llámame y yo solamente iré a verla. Así que así acuerdan, el trabajador le encanta el proyecto, se pone a ver los planos, se pone manos a la obra y cuando está viendo todo pues viendo cómo la quiere hacer, los materiales tan buenos que él quiere utilizar, de primera calidad todo, esto era, como digo, va a ser el pináculo de su carrera. Así que él, mientras está viendo todo eso, se le cruza un mal pensamiento. Y este compañero y trabajador fiel dice, caramba, he trabajado toda mi vida para este hombre y la verdad que nunca ha tenido un detalle conmigo. Y ahora se quiere jubilar con esta magnífica construcción que le va a dar fama, le va a dar más reputación, le va a dar dinero y yo, de mí, ¿quién se va a acordar? Bueno, pero ya sé lo que voy a hacer, me voy a cobrar yo mismo pues todos estos años de servicio. Así que empieza a concebir un plan en su mente y dice, voy a construir esta casa tal como él la quiere, pero por fuera. Por fuera va a parecer exactamente como él la quiere, pero todo aquello que no se ve, yo lo voy a cambiar por elementos más baratos, así yo me podré quedar con un dinero y pues también entonces yo darme también unas buenas vacaciones. Así que empieza a hacer eso, empieza a comprar los materiales, pero en lugar de comprar los materiales de primera calidad que el jefe le ha dejado en el plano, él empieza a comprar, por ejemplo, las tuberías que no se van a ver del agua, las compra mucho más baratas, los cables de luz los compra mucho más barato, todo aquello que está enterrado, todo aquello que no se ve, este hombre lo compra de un material mucho más barato para conseguir hacer un dinero para sí. Así que él la termina y dice, por fuera van a ser los que él quiere. Al ojo humano, por fuera va a creer que es exactamente la casa que él quiere, pero yo por dentro habré hecho mi agosto. Así que así es, termina. Después de muchos meses de trabajo, arduo trabajo, este hombre termina y le llama al jefe y le dice, jefe, ya puede usted venir, ya está la casa lista, espero que le guste, está hecha como usted la quiere y espero que le guste. Entonces el jefe va al lugar y cuando el jefe entra y ve aquella casa construida a lo lejos, ella empieza casi a llorar. Ella dice, wow, era tal como yo me la imaginaba, y según se acerca le sigue pareciendo igual de increíble esa casa. Y él va y empieza a tocar la puerta de fuera y se admira de cómo está hecha. Sí, es la calidad que yo quería, me encanta. Entonces el trabajador por dentro está pensando, ya se la he colado, ¿verdad? Ya lo he conseguido, ¿no? Obviamente lo que está enterrado no lo va a ver. Así que, bueno, pues aquí no ha pasado nada. Entonces el jefe, cuando ya termina de dar una vuelta, una inspección a toda la casa, le dice, ven aquí, quiero decirte algo. Así que le llama a este trabajador fiel y le dice lo siguiente, dice, ¿sabes qué he estado pensando? Y durante toda mi vida tú has sido un trabajador fiel. Desde que eras muy jovencito empezaste conmigo y no me has abandonado hasta ahora que me voy a jubilar. Y he pensado que nunca había tenido un detalle contigo. Así que quiero decirte, ahora que está terminado, que esta casa la construí pensando en ti. Y sacando las llaves de su bolsillo le dice, toma, esta casa es tuya. Bueno, pues imagínate, ¿no? Imagínate la cara del compañero, como me la puedo imaginar yo. Pero sabes, esta historia, que es una historia ficticia, creo que puede asemejarse mucho a la verdadera historia de tu vida y de mi vida, la verdadera historia de tu casa y de mi casa, ¿verdad? Y es este edificio que tú y yo estamos construyendo día a día con las decisiones que tomamos, con los materiales que decidimos usar. Yo espero que tú estés usando este tipo de materiales de primera calidad, que nunca pongas materiales de peor calidad, porque al final el primer perjudicado vas a ser tú o voy a ser yo en este caso. Vas a usar materiales de primera, como el oro, la plata o las joyas, o en este sentido la humildad, la confesión, la obediencia y el carácter, o vas a usar madera, heno o paja, como son el orgullo, las excusas, los sacrificios o la reputación. Tú y yo tenemos que decidir cómo queremos construir nuestra propia casa, pero yo quiero darte un consejo. Lo que construyas, tuyo será. Y el error más grande que podemos cometer es pensar que es que a nosotros nunca van a venir 1500 personas sobre nosotros para hundirnos, como pasó con esta pasarela del hotel. A veces pensamos que la vida es como es y también cambiar ciertos materiales por otros de menos calidad de aquí o de allá, pues tampoco es tan importante, no se va a notar. ¿Saben? No se va a notar cuando la cantidad de presión que tengas es la que quizás la que uno está habituado a sostener, pero nunca sabemos lo que nos va a deparar la vida.
Nunca sabemos si un día nuestro puente se va a llenar de 1500 personas que acumulen una presión añadida a la que nosotros estamos familiarizados y entonces colapsemos, entonces nos vengamos abajo. Jesús habló de esto en su parábola también de estas casas construidas sobre la roca y sobre la arena. Dijo que las dos estaban en pie, las dos eran casas funcionales hasta que vino el río contra ellas. Cuando la presión de la vida aumenta es donde realmente los materiales de nuestra vida salen a relucir y donde realmente si tenemos materiales de primera calidad es que vamos a estar firmes ante el fuego, firmes ante la presión y no vamos a sucumbir. Pero si hemos comprometido y hemos usado sistemáticamente materiales de peor calidad, quizá nuestro desenlace no sea tan bueno como el que esperábamos. Así que bueno, te quiero dejar con esta reflexión, espero que haya servido para tu vida. Haz los deberes, 1 Samuel 15, léelo despacio ahí, y bueno, me ha encantado compartir esto con todos vosotros. Espero que Dios os bendiga, que tengáis una semana fantástica y un final de año ya, que estamos a punto de terminarle también, magnífico, y el que el 2021 venga cargado de bendiciones y cosas buenas para tu vida, a ti que me estás escuchando. Un saludo muy fuerte y que Dios te bendiga.